Uy, no se estaba grabando esta parte de la clase. Estaba interesante. Mm. No hay ¿Ya se ve? evidencias. Ahí está. Columnas, muy bien. Ahí con un Bueno. efecto futurista, ¿no? Sobrio. Ah, bien, adelante. Pues a mí me tocó columnas. Que bueno, las columnas son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la estructura al cimiento. La forma de los armados y las especificaciones de las columnas están en razón directa al tipo de esfuerzo que está expuesta. Un poco de las formas geométricas de las columnas, que son cuadradas, rectangulares, redondas, tipo L, tipo cruz, tipo T y polidérmicas. Esta aquí del lado derecho vemos más o menos cómo son, ¿no? En cuanto a la clasificación de materiales, hay de madera, tabique, piedra, acero, concreto y mixtas, que son entre acero y concreto. También del lado derecho un ejemplo, un isométrico más o menos de una columna de concreto. Y bueno, columnas de tabique se construyen a base de este material y las dimensiones de las columnas se logran acomodando los tabiques en diferentes formas y aparejados. Del lado derecho tenemos más o menos un ejemplo de cómo se podría lograr eso. En cuanto a las columnas de piedra, la piedra debe estar labrada y de forma rectangular para que facilite su colocación. Igual las juntas se hacen con mortero arena de 1 a 4, de cemento 1 a 6 y deberán ser cuatrapeadas y no mayores a 3 centímetros. En cuanto a las columnas de acero, bueno, también abarca un poco el tema de vigas, entonces traté de dejarlo un poco de lado, pero bueno, pueden ser sencillas y fabricadas directamente con perfiles estructurales, empleados como un elemento único, o perfiles compuestos para los cuales se usan diferentes combinaciones como las mismas. Un poco del anclaje justamente de estas columnas, que bueno, principalmente se coloca esta placa base, donde se deja la parte para colocar la columna, la rigidez que es como esta especie de triangulito para darle, pues sí, rigidez, y el hueco para meter los pernos. Bien. Más o menos una zapata para recibir columna de acero, que así sería más o menos. Y bueno, aquí abajo tenemos lo que sería el armado de la columna. En donde aquí, bueno, lo más rescatable es que en caso de ser columnas cuadradas se usarían estribos y si no, sunchos en las circulares. Bien. O Y estribos bueno, helicoidales les llamamos también. ah, bueno, sí, Ujú. seguramente. Y eso es lo que tengo. Bien. Miren, me gustaría agregar algunas cosas. Faltó hablar, bueno, como complemento, columnas prefabricadas. No sé si lo mencionaste, no lo escuché bien, pero también existen prefabricadas y se pueden hacer en una fábrica. Se traen con una grúa, bueno, en un vehículo, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. Eh, bueno, en fin, es un vehículo que tiene una plataforma muy grande donde van todas las columnas apiladas y luego ya con una grúa telescópica las vamos parando y poniendo en el lugar que queremos. ¿Sale? Entonces, ese es el caso de las columnas prefabricadas. Hay unos datos interesantes sobre columnas. Fíjense que hace algunos años, muchos años ya, se hizo, me parece que fue en Roma, una oficina de gobierno. Y en esta oficina de gobierno lo que pidieron los gobernantes de esa época era hacer un volado, ¿sale? Y que en ese volado estuvieran las computadoras, todas las personas del gobierno. Obviamente no era nada más un volado, era un volado con columnas. Lo que sucede es que el arquitecto en ese momento, porque en el caso de España los arquitectos saben bastante de estructuras también, ¿sale? Ellos se especializan bastante en ese rubro. Entonces, esto es un ejemplo de España. Este arquitecto puso 4 columnas para sostener pues, el volado. Resulta ser que los gobernantes, cuando vieron que era un volado muy grande y nada más estaba soportando literalmente de 2 columnas y las otras 2 columnas estaban en el muro, es decir, si hiciéramos un isométrico, ¿no? Sería básicamente 4 patas, pero estas 2 patas están agarradas de un muro, entonces solo veían 2 y el volado. Sucede que se asustaron y dijeron, ¿cómo es posible? Esto no va a aguantar la carga. Y no. Hay que poner una columna en medio. Le dice el arquitecto, no, está todo calculado, no se necesita una columna en medio. Que sí, vamos a hacer una columna en el medio, ¿no? Entonces, bueno, tanto dieron que pidieron la columna. ¿Y qué creen que hizo el arquitecto? El arquitecto puso la columna, tal cual como querían, pero nunca la conectó a la losa. Hagan de cuenta que puso una columna y la dejó separada del medio. La dejó separada a 10 centímetros. Y así está hasta el día de hoy. Esa estructura nunca se ha caído
y tiene una columna en medio que no sirve para nada, que la puso únicamente porque sus clientes estaban asustados de que esa losa tuviera una flecha o algún problema. Entonces, como un dato curioso de las columnas. Inclusive esto lo pueden ver en un canal de YouTube de una arquitecta que se llama Ter. Esta arquitecta es muy buena, habla de cosas de la arquitectura y de una manera chistosa. Otro complemento de las columnas es que bien son elementos verticales que distribuyen cargas, si bien esas cargas que aguantan son cargas axiales, ya que tenemos un elemento, ¿no?, vertical, el cual está sometido a una carga en su mismo sentido, ¿sale? Si esa carga axial ataca la columna, el comportamiento de dicha columna va a ser aplastarse, ¿vale? Y si ella se aplasta, lo que va a generar es que en el medio de la columna se genere un pandeo, ¿vale? Que en el caso de las columnas sí sucede pandeo, en el caso de las vigas no, porque este es un error común que pues, se me confunden mis estudiantes y dicen que las vigas tienen pandeo, cuando realmente el pandeo no sucede en vigas, el pandeo sucede en columnas, ¿sale? Y a este pandeo lo denominamos pandeo lateral. También existe pandeo en el caso de vigas de acero, no de concreto, ¿vale? Entonces, bueno, si ustedes tienen una columna y está sometida a una carga axial, el comportamiento va a ser más o menos de deformarse de esta forma, ¿vale? Así, y por eso este pandeo tiene que ser contrarrestado de alguna manera. Puede ser poniendo una viga aquí, ¿no? Ponemos una viga de entrepiso, entonces básicamente se distribuyen los esfuerzos y quedan un poquito menores por esta nueva fuerza que nos está ayudando a impedir el pandeo lateral. En el caso de las vigas de acero, cuando tenemos vigas principales como esta de aquí, bueno, más bien, vigas principales, vigas secundarias, esta viga de aquí puede surgir, cuando es acero, no de concreto, puede surgir que se deforme de esta manera, ¿sale? Entonces, cuando ella se deforma de esta manera, nosotros utilizamos un elemento que se llama atiesador o arriostramiento. Ese arriostramiento es una viga terciaria que metemos aquí entre una viga secundaria y otra viga secundaria, y con esas dos vigas secundarias evitamos que exista el famoso pandeo lateral en las vigas de acero, ¿vale? Pero bueno, es un poquito la función que tiene. Y esto se le conoce como viga de arriostra, ¿vale? O también en algunos lados les dicen atiesadores, que un poquito la función que cumplían en el caso del armado de las columnas que nos dijo Rodrigo, que le ponemos como unos triangulitos, también a eso se le llaman atiesadores. Los atiesadores son muy utilizados en el acero, no en el concreto, inclusive en columnas. A veces ustedes pueden ver columnas, si son analíticos, que son perfiles IPR, es decir, si la vemos en planta, tiene esta forma, ¿no? Si la vemos en corte, nada más veríamos estas dos alas, y en ocasiones esos perfiles IPRs le ponemos una laminita de aquí a acá, de aquí a acá, como que si fueran unos estribos, ¿vale? Y esto se le llama atiesador, y ese atiesador te ayuda a también prevenir el pandeo lateral en las columnas, ¿sale? Que si lo vemos en planta, pues sería básicamente así. Estaría entonces, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el complemento en cuanto a columnas que comentaba Rodrigo. Ahora, Enrique, el proceso constructivo de dichas columnas, por favor. A ver, déjame les comparto la pantalla que me dice que no puedo. A ver, compartir. Dejar de compartir. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Bueno, los procesos constructivos de las columnas, como ya mencionó mi compañero, pues hay varios tipos. Digo, los más comunes, sin duda, eso es el concreto armado y el acero, para estructuras ya un poquito más reforzadas, pero también se puede usar en casa habitación o así. Para las columnas de concreto, lo primero que se hace es el armado de la columna, que consta, según el cálculo, de acero a manera de varilla, que se une a través de alambrón, que son los estribos. También según el cálculo, eso lo da el estructurista, por decir. Y bueno, sirven para, según tengo entendido y lo que investigué, para que el concreto no se expanda y no haya una rotura que deforme el armado. Los estribos, que ya lo mencioné. Luego se ancla a la cimentación, la columna. Generalmente se hace antes del colado.
o bien se dejan unas varillas salidas para poder anclarla, pero lo más eficiente es hacerlo antes del colado y colar la parte baja de la columna al mismo tiempo que cueles la cimentación para que forme un elemento monolítico que sea mucho más resistente. Después se cimbra, o bueno, en el intermedio se tiene que cimbrar con un perímetro de algún otro material, que generalmente se usa madera. Si va a llevar algún tipo de texturizado, pues dentro de esta misma madera se puede implementar, si no, pues usas un tablón liso. Y bueno, ya se hace el colado, que bueno, es la implementación del concreto para formar un elemento ya rígido. Y finalmente, bueno, y ya, y como bueno, no, eso. Y para las columnas de acero, que estos son los IPR, bueno, hay varios tipos de columnas de acero. Hay unos que son como en forma de C, que en este momento no tengo el nombre, pero también existen. Está el IPR, que es el que veíamos hace rato, que digo, el IPR funciona también a manera de viga, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero como ya mencionó igual mi compañero, se añaden unas placas de acero o el elemento base de la columna. A veces se incluyen en el armado y otras veces es un elemento como el que nos mostró Rodrigo, que tiene estos orificios para poder meter pernos. Luego se solda esta columna a esta placa o a este elemento para tener más rigidez. Y recordemos que el acero es muy flexible, entonces digo, de esto nos ayuda mucho. Y finalmente, y bueno, también en algunos casos, porque digo, si se implementa esta base de la columna que mencionaba mi compañero, pues simplemente se atornilla y ya está. Pero si no, también es recomendable hacer el colado de la cimentación con la viga, con la columna IPR, perdón. Prácticamente. Esta losa no te aguanta tantos claros, pero también su forma de hacer es muy básica para nuestros tiempos. Es una malla electrosoldada. Sí, es una malla electrosoldada y es un colado. Y tiene que ir obviamente en los muros, en los perímetros de los muros, va colocadas las vigas. ¿Una malla electrosoldada en dónde, perdón? Bueno, no es una malla electrosoldada, es una malla que va haciendo ¿cómo se llama? Como el oleaje. No, más bien la malla electrosoldada se utiliza En la de los aceros. en la de los aceros, sí. En la de los aceros, sí. En la Esta losa, es la de... está poniendo a prueba, ¿no? En la losa maciza, más que una malla electrosoldada, se utilizan varillas, elementos horizontales en forma de varilla. Esas varillas pueden cambiar en su diámetro, ¿no? Pueden ser varillas del número 1, 2, 3, 4, 5. Hay una serie Dependiendo de de lo que números. quieras cargar con el concreto. Sí, bueno, eso ya lo vemos en la materia de cálculo de concreto, pero básicamente son, a lo mejor te confundes con malla porque lleva refuerzo en un sentido y en el otro sentido. Entonces, se ve como una malla, pero al final del día no es malla, ¿sale? Y bueno, también se utilizan refuerzos que se les llaman bastones. Son refuerzos que, por ejemplo, van recubiertos por arriba, luego van bajando y vuelven a subir y así para contrarrestar diferentes tipos de esfuerzos que se generan en estos elementos. Pero, y bien, en cuanto a los claros que nos comentabas, ¿cuál crees que sea el claro máximo en una losa o más o menos en una losa asisa? Así son 5 metros, el máximo. 5 metros. Pues en los proyectos que he estado hemos tenido más claros, por ejemplo, 7 metros, 8 metros. 11 Obviamente, metros. 8 metros, 7 metros, 8 metros. Eso depende obviamente del acero de refuerzo con el que estemos implementando. O sea, depende del También, diámetro de la varilla. sí, depende del acero. Depende también si es postensada o pretensada, que son unos términos que verán en otras materias, sobre todo en edificación avanzada. Pero básicamente sepan que sí se puede tener un claro mayor. No hay ningún problema por eso. Va. Gracias. Sigo con la siguiente. Bueno, esto es más o menos como se ve. Ay, perdón que te interrumpa. Eso que se ve así como en zigzag son los bastones que decía. Ese acero de refuerzo que va subiendo y bajando se le llama bastón también. Claro. Este es más o menos el proceso constructivo, que luego lo voy a explicar. Aquí va la columna, es el concreto, es el relleno, hasta la viga, y este es el acero de refuerzo. Bien. Está la losa billete y bovedilla
Billete y bovedilla, sí lo escribí bien, ¿verdad? Sí. Bueno, la bovedilla puede ser poliestireno, también puede ser concreto. Normalmente se usa para claros un poquito más largos, de 8 metros yo creo que pueden ser hasta un poquito más. Se colocan en el perímetro igual de los muros y también se colocan, se ponen sobre las vigas, sí, sobre las vigas de los muros se colocan las bovedillas de poliestireno o de concreto. Y adentro tienen unos hoyos donde puedes pasar todos los servicios, la electricidad, los tubos de lo que necesites, se pasan por adentro, que sería por acá, que creo que sale en la siguiente foto. Estos tienen unos hoyos que aquí puedes pasar los servicios y no se vuelve tan pesado. Como en el caso de los blocks huecos. De los bloques. Nada más también aquí, para que no se me confundan, entre una losa y la otra, es mucho mejor la losa maciza, ¿vale? Obviamente en el caso de la losa de Viguet y Bovedilla, eso se utiliza en lugares donde no hay sismo, o el sismo es nulo o muy bajo, ya que, por ejemplo, en Ciudad de México no es recomendable utilizar losas de Viguet y Bovedilla. Lo usan mucho en estacionamientos, salvo la que sea Viguet y algo Bovedilla, ¿no? sencillo, ¿no? Salvo que sea algo Sí. sencillo. Y también sepan que la losa de Viguet y Bovedilla se le sienten mucho las vibraciones, sobre todo si están compuestas de bovedilla de poliestireno. Entonces, normalmente para contrarrestar esas vibraciones, mejor propongo que se pongan blocks de concreto. Okay. Esas ya las venden. El tamaño de las viguetas te las venden de acuerdo al claro que vas a tener. Y también conforme el claro te va diciendo si necesitas una vigueta más chica o más grande. Normalmente son viguetas de 12 centímetros y casi siempre tienen 3 varillas. Entonces, la forma o la nomenclatura de leer esas viguetas es, por ejemplo, vigueta 12.5 quiere decir 12 centímetros de alto y 5 varillas en su interior. Entonces ahí te va diciendo, ¿no? Necesitas para este proyecto vigueta 12.5, vigueta 12.4, ya te dice. Entonces de acuerdo a eso se lee. También a veces cuando el claro es muy grande o la carga es muy grande, le ponemos 2 viguetas y una hilera de blocks, 2 viguetas y una hilera de blocks y así nos los vamos llevando, dependiendo del claro que necesitemos o la carga que necesitemos. Okay. Bien. Bueno, está la losa acero, que aquí es donde se usa la malla electrosoldada. La definición de esta losa es una losa resistente, se usa en proyectos industriales y comerciales, nos cubre claros largos y es un proceso de rápida instalación. Aquí se pone la losa acero, se pone en la viga IPR, en los lados de los muros, se pone la losa acero, se pone la malla electrosoldada y se hace el colado. Es básicamente eso. Se tiene que, bueno, se me olvidó comentar que en todas las losas tiene que hacer una cimbra normalmente para que no se pase el colado para abajo. Bien, en el caso de la losa acero, bueno, ahí como ven, se soportan sobre las vigas principales, las vigas secundarias y las vigas de arrastramiento. Es una losa que se construye muy rápido porque es únicamente poner la lámina y posteriormente de tu malla electrosoldada pues, echar la capa de compresión, porque ese concreto no es para hacer una losa de concreto, es básicamente una capa de compresión. Para que quede planito y ya tú puedas hacer sobre él, sobre ese piso, puedas poner una loseta o lo que tú vayas a poner de acabado. Un tema con ellas es que tienen que tener cuidado con el grosor que tiene la lámina, que nosotros le llamamos calibre de lámina, ¿no? Eso es lo que determina si va a ser más resistente o menos resistente. Y también el traslape que hay entre ellas. Por ejemplo, si tú necesitas cubrir un claro de 5 metros y tu lámina nada más da 2 metros, no es de que 2 metros una, 2 metros la otra y un metrito otra, no. Eso se van instalando de acuerdo a diferentes separaciones que llevan. Y casi siempre el traslape mínimo debe ser de 1 metro o 2 metros entre una y otra para poder conectar dos láminas. Claro. Si lo pones muy juntito, puede ser que el concreto la venza y se venga abajo tu vigueta, losa acero. Las mandas a cortar exactamente a medida, las láminas no pueden ser. Ajá, las mandas a cortar a medida y ya se instalan. Tiene que ser mano de obra calificada, ¿vale? Normalmente no cualquiera sabe instalar este tipo de hecho hacen cursos, así como el curso de tablarroquero, por ejemplo, que no cualquier albañil sabe tablar roca. No es difícil, pero tiene que hacer como un cursito para entender lo de la cinta, entender cada detalle de ese proceso. Igual a los aceros, ¿no? La losa acero tienes que entender cómo hacer los remaches,
cada cuánto se apernan, a qué distancia, el tema de la malla electrosoldada, que no debe de ir pegada hasta el final, debe estar separada por unos elementos que se llaman pollos, que hacen que la malla electrosoldada no quede al ras de la losa acero, sino que quede un poquito más elevada. Y ahí termina. Bien, ese sería el complemento. Entonces, adelante, Enrique, con los procesos. Ahí ya se ve. Sí. Bueno, para las losas, bueno, también investigué el mismo tipo de losas y su proceso constructivo para la losa maciza, aunque ya mencionaron algunas partes muy importantes. Pues sí, efectivamente es una rejilla de acero con estos 3 elementos que podemos ver en el detalle de CAP. Que bueno, hay una parte baja, que básicamente esa no tiene ningún desnivel. Hay una parte alta, que es este tipo de bastones que tiene esta deformación, que bueno, la tiene debido al esfuerzo que tiene la losa, ya que como está empotrada, su esfuerzo generalmente en el inicio, en los extremos, pues el esfuerzo de tensión está sobre la parte superior y el de compresión está abajo. Entonces, al tener el concreto abajo, pues tú resistes la compresión abajo, y al tener el acero arriba, resistes la tensión arriba. Y bueno, en el centro, pues cambia debido a que ya el peso central, A ver, pues perdón, hace una... quiero hacer una anotación rápida, disculpa. Cuando tenemos un elemento horizontal, como el caso de las losas, está bien lo que estabas mencionando, nada más por un motivo. Tenemos una columna y otra columna. Entonces, cuando se somete a un esfuerzo de flexión pura, es decir, una fuerza perpendicular al elemento, genera que éste tenga una deformación, la cual va a ser más o menos de la siguiente manera. Se va a ver así. El diagrama de esfuerzo de formación se va a ver de esta manera. Lo que nos está queriendo decir es que en la parte de los extremos tenemos una mayor tensión por arriba, en la parte del medio de la viga o de la losa tendremos una mayor tensión por abajo y luego una mayor tensión en el otro extremo. Eso lo que hace es que, en teoría, yo únicamente necesitaría acero aquí, acá y acá. Pero, originalmente yo no puedo armar una losa así, porque estas varillas, ¿cómo van a estar agarradas entre sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es los famosos columpios, ¿no? Hacemos aquí unas diagonales y luego lo volvemos a subir. Y así ya tenemos el acero donde lo necesitamos. En teoría, en esta parte de la viga está trabajando a tensión, aquí abajo a compresión, entonces sería tensión, compresión, aquí sería al revés, aquí sería compresión, y sería tensión, y otra vez arriba sería tensión y luego compresión, ¿vale? Y para los que extrañen concreto armado, esto es lo que estamos viendo ahí. Adelante. Y bueno, entonces se hace este armado. Bueno, obviamente anteriormente tiene que haber un cimbrado del área o del perímetro que se va, bueno, donde se va a ubicar la losa. Este cimbrado, pues hay muchos tipos. Igual puede ser de madera, a base de polines y tarimas. O bien puede ser, ya hay unos de acero que bueno, son más fáciles de instalar. Simplemente los rentas, los calculan, los instalan, y bueno, nada más como dato importante, es muy importante poner bueno, mucha gente usa diésel como si fuera tal cual aceite en un sartén para que no se pegue, y a la hora de descimbrar tú puedas quitar la cimbra sin que se te pegue a tu armado o a tu concreto, a tu losa más bien. Y bueno, para eso se usa esto. Como cuando le echan la mantequilla al molde de los pasteles. Es un poquito así. Igual. Pero puede ser aceite viejo. Inclusive se puede comprar el aceite y utilizar el aceite que se botó de los carros. Cuando haces el cambio de tu aceite, podemos usar ese. Por si se preguntaban. El aceite quemado, ¿no? Aceite quemado. Un montón de aceites podemos usar, pero mayormente hemos comprado esos de desperdicios de autos. Bueno, el aceite que ya no usa un carro cuando ya se está quemado, pues usamos ese, ¿vale? O, como dice el compañero, diésel o cualquier otro elemento así, pero casi siempre es mejor el aceite quemado, más económico y mucho más aceitoso que el diésel. El diésel se seca rápido. De hecho, el diésel tiene un comportamiento como el toner, no sé si, el thinner, perdón, si lo han
sentido cuando han pintado o algo así. El thinner es como un alcohol y si tú viertes alcohol sobre una superficie se tiende a secar muy rápido, se evapora muy rápido, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre echarle diésel o echarle mejor aceite quemado. Ok. Y bueno, luego, como ya mencionó el profesor, pues se separa este armado de la cimbra mediante estos pollos u otros elementos. Digo, hay muchos tipos, para que no tengamos o sea, para que el concreto cubra arriba, abajo y que esté por todos lados. Bueno, antes de hacer el colado tienes que hacer las instalaciones necesarias, si va a haber algún tubo, cualquier instalación hidráulica, sanitaria, lo que sea que haya. Pues hay que hacerla antes de hacer el colado, porque si no tendrías que romper tu losa ya viéndola colado y eso daña la estructura. No, prohibido romperla después de colar, ¿eh? Exacto. Si tú vas a Daña dejar la un estructura. paso, si tú vas a dejar un paso sobre la losa, se tiene que dejar antes. O sea, ya desde la preparación, supongamos que estás armando esta misma losa que armaste. Si hubiera aquí un tubo que va a pasar en medio, supongamos un hueco, normalmente las varillas que vienen, aquí le hacemos un refuerzo, empezamos a meter un montón de estribos, hacemos unos aceros diagonales que van como en esta forma, hacemos un armado todo loco para asegurar que ese hueco no genere ninguna falla de estabilidad en toda la estructura. Entonces, no es de que agarra un taladro y ábrele un hueco a la losa, pues no, porque estarías cortando una varilla, o dos, o tres, o cuatro, que están a lo largo de todo el elemento y pues ya una vez cortadas ya no sirven para la función que esperábamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ojito que no se les pueden abrir huecos. Un error común es este. Yo he visto en unos estacionamientos, una vez vi, que me tocó hacer una supervisión ahí, teníamos unas vigas que estaban muy peraltadas de concreto y lo que querían hacer era, o lo que hicieron, mejor dicho, cuando llegué, llevaban dos huecos y casi que los ahorco a todos. Abrieron aquí dos huecos así, uno así y otro así para pasar dos tubos por ahí, ¿vale? Y se veían las varillas y todo. En ese momento, una locura porque tuve que mandar a tirar las dos columnas, esa viga, tuve que hacer un refuerzo de la losa con vigas IPRs, toda una locura por la culpa de que abrieron esos dos huecos ahí, ¿vale? Sin pedir permiso al estructurista. Esto no es un juego, así que hay que tener cuidado. Y por lo tanto no se pueden abrir huecos, a menos de que estén ya dispuestos desde el proyecto a hacerse esos huecos. Ya están planeados, entonces se quedan hechos y no hay problema. Y sin embargo se ve horrible. Yo no recomiendo esto de los huecos así. Mejor pones un cielo raso o algo así y tapas todas tus tuberías y ya no se ven, ¿no? O si quieres que se vean, las puedes bordear. Si hacemos un corte de esta viga, podrías pasar la tubería dándole la vuelta hacia la viga, ¿no? Bordeándola toda. Aquí con un codo, aquí con otro codo, aquí otro codo y aquí otro codo. Claro, eso también depende de qué tipo de tubería es, porque si es una tubería de aguas negras, en este montón de codos pierdes presión y puede ser que los desechos humanos se te queden atorados aquí, ¿no? Pues ahí sí tienes que planear muy bien de que las tuberías negras no pueden ir así, tienen que ir con cierta pendiente bajando, ¿no? Pero a lo mejor una tubería de aguas blancas, no hay problema, o una tubería eléctrica o cualquier otra tubería que pases por ahí, pues la puedes pasar sin problemas, ¿no? En ese estilo. Yo creo que esos tubos que hicieron, no me acuerdo bien, eran para tuberías de aguas negras. Estos dos huecos que hicieron ahí en las vigas, que era precisamente porque según no podían bordear por el tema de la presión, pero tampoco podían abrir huecos en las losas, tenían que pensar en otra solución. Pero bueno, ahí está la cosa. Adelante. Bueno, y finalmente ya se cuele el elemento completo. ¿Dónde podemos ver este tipo de losas? Bueno, generalmente se usan muchísimo. Incluso hay muchas combinaciones porque, digo, tú puedes usar alguna de las losas que vamos a ver a continuación, pero casi siempre cuando tienes un baño y tienes que hacer ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero bueno, este detalle, como necesitas un espacio de losas, bueno, un espacio para justamente ahí poner los tubos de aguas negras y todo ese lío, pues se usa esta losa que, como ya dijo mi compañero, es mucho más delgada y pues te permite tener este espacio. Sí, así es. Normalmente, por ejemplo, aquí en Cancún y en muchas ciudades que no son sísmicas, que no necesitan una losa maciza, casi todo el proyecto es viga y bovedilla, excepto los baños, por el paso de instalaciones. Los pasos de tuberías, hacemos una losa maciza en los baños y todo lo demás losa aligerada.
Bueno, también las escaleras es bueno utilizar losa maciza. Ujú. Sí. Bueno, la losa aligerada. Bueno, también la Vigueta Bobella es considerada como una losa aligerada, pero más bien yo voy a hablarles sobre la losa reticular. Exacto, exacto. No se me bueno, confundan con Vigueta y Bovedilla. Esta de ahí no es Vigueta y Bovedilla. sí, Esta de no. la foto es una losa reticular que también se le puede conocer como losa encajonada, ¿no? O, ¿qué otro nombre le decían los españoles? Creo que le decían losa, pues sí, losa reticular, losa encajonada y también losa doblemente Nervada. armada, losa nervada, también le podemos Nervada, llamar, sí. losa nervada. Entonces tiene diferentes nombres y es básicamente porque estos elementos que vemos aquí se les conoce como nervios o viguitas. Y ese montón de viguitas son los que se están llevando las cargas, son los que están distribuyendo las cargas. Es como, y claro, tú podrías quitar esto de tú podrías colar un montón de viguitas y dejar estos huecos. Por eso es que se pone la vigueta, este poliestireno, porque realmente ahí no se necesita concreto. Quienes está llevando la carga son las viguitas, las famosas viguitas. Y una vez coladas, aguantan todo el peso y tú quitas este elemento y ya se empiezan a ver las losas con unas especies de viga en los dos sentidos. Eso se utiliza mucho en estacionamientos y en estructuras de grandes claros. Estacionamientos sobre todo cuando van a tener cargas muy grandes. Emiliano comentó algo de losas de Vigueta y Bobedilla en estacionamientos. Yo no las recomiendo mucho, las losas de Vigueta y Bobedilla en estacionamientos. De estacionamientos se recomiendan losas aligeradas, nada más que sean estas de nervio, losas macizas o losas con tridilosa, que son un tipo de losa que está soportada con base a una estructura de armaduras. Pero bueno, es una recomendación. No quiere decir que esté prohibido hacerlas de Vigueta y Bobedilla, sino como recomendación. ¿Sale? Adelante, Enrique. Bueno, primeramente para este tipo de losas se hace igual el armado de la cimbra, con la preparación del nivel inferior para poder soportar todo el armado cuando todavía no haya concreto. Después se hace el armado de las traves y todas las vigas importantes que van a distribuir cargas a las columnas y a los muros de carga. Después se hace ya el armado de todas las nervaduras, que son estos elementos como viguitas o los nervios que mencionaba ahorita el profesor, pero se hacen todos estos armados. Digo, hay varios tipos de nervaduras que, bueno, y después se colocan todos los casetones, que son estos elementos que prácticamente, bueno, casi siempre son de poliestireno. ¿Por qué? Porque es un elemento muy poco pesado que justamente es el objetivo. O sea, estos espacios huecos, pues los podrías llenar de concreto y pues tu losa pierde muchísima estructura porque pues tendría que soportar mucho más peso. Entonces, al poner estos elementos que son poco pesados, como no es necesario tener concreto, pues puedes poner esto y no hay ningún problema. Después se implementan todas las instalaciones que, bueno, para esto también es muy útil y muy, digo, como moldeable el poliestireno porque tú lo puedes perforar sin ningún problema. Total, tu losa nunca va a perder resistencia por este tipo de... Pero sí es importante y lo que yo he visto en la vida práctica es que hacen las instalaciones por abajo porque tampoco es recomendable perforar las nervaduras. Entonces las instalaciones muchas veces se hacen por abajo y ya se deja algún plafón o un falso plafón o algo así, que bueno. Y bueno, finalmente se coloca esta malla electrosoldada para hacer la capa de compresión. Esto lo hacen sobre el armado que estamos viendo ahorita en la foto de la derecha. Igual tienes que separar esta malla electrosoldada que normalmente, digo, la puedes pedir en cualquier ferretería y es como electrosoldada 661010, me parece que así la venden. Bueno, Una pausa aquí tantito, Enrique. sí. A ver, Rodrigo, ¿las instalaciones entonces son más recomendables ponerlas por abajo, por arriba o sobre las nervaduras o por dónde? Perdón. O sea, bueno, según lo que me comentó el compañero, o sea, por abajo era lo más recomendado. Pero igual que se podía hacer por las nervaduras, haciéndole ya que era muy fácil como hacer los huequitos. Bien.
Entonces, por ejemplo, Natalia, si yo quisiera llenar de concreto esos espacios en vez de poliestireno, ¿lo podría hacer? Pues sí podría, pero pues pierde como toda la resistencia que podría soportar esa losa. Ok, muy bien. Y por último, Anaí, ¿existe otro tipo de losas aligeradas que conozcas o nada más has visto estas? Pues es como las que comentaba mi compañero en su exposición. Ay, se me fue el nombre. La... ¿Los aceros? No, debe ser la otra. ¿Y qué tipo vedilla, no? Ujú. Entonces, nada más Viguet y Bovedilla, ¿has escuchado de eso? Ujú. Bien, bien. Adelante, Enrique. Y bueno, entonces esta malla electrosoldada igual se separa con distintos elementos, como pueden ser los pollos u otros. Y ya se hace el colado de toda la losa, incluyendo la capa de compresión, que normalmente es muy ligera, será de 5 centímetros. Y bueno, esta losa nos soporta muchísimo, o sea, puedes librar claros muy grandes con estas losas, puedes soportar cargas muy fuertes, pero sí es cierto que es más ancha la losa. Una losa nervada generalmente va de 25 a 35 centímetros de grosor. O sea, de peralte, ¿no? Sí, de peralte, de peralte. Porque el ancho sería en este sentido o en la cama. Sería de Sí. peralte. Muy bien. Y finalmente la billeta y bovedilla, que igual ya mencionaron un poquito en la exposición pasada, pero digo, al igual que en todas las losas, lo podemos tomar como dato general, se tiene que colocar la cimbra, eso siempre. Luego se ubican las billetas, digo, tiene que haber Bueno, una excepto en la de los aceros. los acero. Sí, bueno, en los acero no. Bueno, para billeta y bovedilla, primero tienes que colocar las billetas. Generalmente en el plano viene puesto exactamente dónde tiene que ir cada billeta. Que normalmente la dirección de las viguetas es hacia el claro más corto. Sí. O sea, si tú tienes 5 metros para allá y 7 metros para acá, pues las pongo en el sentido de 5. Para que así sean más cortitas y tengan una mejor resistencia. Exactamente. Bueno, ya que colocaste estas billetas, se colocan las bovedillas, que es el otro elemento que podemos llamar que aligera un poco la losa, que hay de cemento y hay también de poliestireno. Y todas tienen huecos, que por estos huecos tienes que, bueno, por ahí pasan las instalaciones en todo momento, exactamente esos. Y pues bueno, ese sería justamente el siguiente paso. Por ahí puedes pasar cualquier tubo. Nada más como complemento, en estas vigas que están aquí que todavía no se cuelan, de hecho, el sistema de las losas de Viguet y Bovedilla se tiene que hacer un colado monolítico, es decir, al mismo tiempo. Por lo tanto, estas vigas nada más se arman, que serían como las vigas principales. Se pone el armado y la cabeza de la vigueta se ancla y se mete hasta la viga, ¿vale? Para que quede penetrada ahí y así cuando colemos todo quede monolítico y conectado, ¿sale? Entonces, no es sobrepuesto, es metido hacia la viga, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Y bueno, luego se coloca la misma malla para hacer la capa de compresión. Digo, en ocasiones, creo que si, o sea, si esta losa fuera de cubierta no es completamente necesario, pero pues siempre es recomendable hacerlo. Y bueno, si es un entrepiso, pues sí, para poder colocar en el nivel de arriba o planta alta cualquier acabado, pues sí tendrías que tener tu capa de compresión. Es igual un detalle así. Siempre la capa, perdón que te interrumpa, siempre la capa de compresión es importante porque imagínate por ahí por las grietas te van a entrar la lluvia. Si fuera la cubierta y no le pones nada, lo dejas así como se ve en la imagen, pues te va a entrar la lluvia, pero, ¿no? ¿O a qué te referías con la capa de compresión? O sea, que la puedes hacer después cuando hagas el proceso de impermeabilización, que lo voy a explicar después, pero... Okay. Pero sí, siempre lo más recomendable es hacerla dentro del mismo colado que va a hacer las vigas y que va a hacer todo para poder después quitar la cimbra. Y bueno, ese sería justo el último
el último paso, que sería ya hacer el colado total de la obra con la capa de compresión y todo el armado. Bien. Y bueno, ya por último, todas las losas llevan impermeabilizantes. Sí. Sería Y el bueno, paso también número uno. preparé más o menos cómo se hace el impermeabilizante, por si lo quieren. Sí, el tema de las cubiertas, por eso viene cubiertas. Hay que ver un poco. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces en todas las losas que son cubierta tenemos que implementar un sistema de, bueno, de impermeabilización para que no se transmita la humedad a nuestra losa y por ende a nuestro edificio, ¿no? Al interior del edificio. Para esto, primeramente se tienen que implementar pretiles, a menos que, o sea, estoy hablando en losas planas. Si tuviéramos alguna losa inclinada no es necesario, pero cuando tenemos losas planas tienes que tener pretiles. Bueno, después de colocar los pretiles, que es una especie de muro en la parte de arriba, un murete chiquito que, bueno, también muchos arquitectos juegan con el volumen de los pretiles para dar un toque más interesante a la obra. Sí, en el caso de los pretiles son solicitados por reglamento porque tú no puedes dejar la losa así, entonces la lluvia, el rato caiga y le caiga a los vecinos, así como fuente desde tu casa vaya cayendo el agua. Eso está prohibidísimo. Al igual que las gárgolas, que eran anteriormente en el pretil, dejábamos un hueco con un tubo y así, que le caiga al vecino mi agua, ¿no? O a la banqueta. Eso está prohibido ahora actualmente en el reglamento. Entonces tienes que dejar tu pretil, de alguna manera dejar una pendiente. De hecho, no se pueden hacer losas totalmente planas. Siempre tienen que tener pendientes, sobre todo en la azotea. Llevan una pendiente del 2 o el 3%, hasta el 4% puede ser, y que vayan con el sentido hacia el pretil, y así por ahí hacemos una canaletita con todo eso con el mismo acabado de la misma losa. O sea, cuando se está colando, se tiene que dejar todo ya preparado para que vaya directamente a los pasos o a los tubos, que esos tubos a su vez van a ir o hacia el subsuelo o hacia un pozo de absorción, no sé, lo que nosotros hayamos planeado como instalación, ¿sale? Pero no pueden dar así a la calle como poner el tubo y ya está y que le caiga a mi vecino al agua, no se puede, prohibido. Sí. Bueno, luego de tener los pretiles se coloca un chaflán, que es un elemento casi siempre a 45 grados, pero se usa para eliminar las esquinas, porque, bueno, generalmente las esquinas son espacios donde se acumula el agua y siempre hay problemas de humedad, entonces es como una especie de patina a 45 grados que elimina las esquinas. O también las esquinas generan moho y se empieza a poner ahí asqueroso, ¿no? Horrible. Por eso le ponemos el chaflán, que también es un proceso constructivo que se hace en el momento del colado. En el momento que cuelas, ya automáticamente los albañiles te van dejando el chaflán, te van dejando todo listo para que no queden ángulos de 90 grados. Sí. Luego se coloca una capa de arena o arenilla, más bien usan arenilla compactada que compacta con rodillo, porque digo, no es recomendable vibrar toda la estructura con una bailarina, ¿no? Posteriormente se añade un enladrillado, que básicamente es como su nombre lo dice, son muchos ladrillos, que el ladrillo es mucho más delgado que el tabique, a manera de, bueno, de separar, y con este mismo enladrillado y la capa de arena se genera esta pendiente que siempre es necesaria, que bueno, ya en planos lo podemos ver mejor, pero siempre hay ciertas coladeras en el centro o alguna esquina de cada tablero para poder tener las bajadas pluviales por ahí. Después de tener el enladrillado, hay varias maneras de hacerlo, pero generalmente se coloca un plástico que viene como en rollo. Tú lo colocas, luego, bueno, cubres toda la superficie con este plástico y finalmente colocas una capa de impermeabilizante líquido que lo puedes comprar en cualquier tienda de pinturas, como puede ser Sika o Verel o así. Cada quien tiene su impermeabilizante. Sí, este impermeabilizante puede ser de varias, no necesariamente líquido, también hay en caucho, que vienen rollos, como un papel de baño gigantesco, y lo vamos estirando y luego con un soplete lo vamos calentando y así se va pegando. Prácticamente es un rollo de petróleo, casi, si ustedes lo ven así. Esos ya no son tan buenos, ya en la actualidad tenemos unos muy buenos, inclusive pintura impermeabilizante. Entonces con solo echar una pintura ya automáticamente queda impermeabilizado.
Tenemos concreto impermeabilizante también, con un aditivo que ya el concreto es automáticamente ya está impermeabilizado. Y bueno, hay varias formas, ¿no? Y varias marcas también, como decía el compañero. Una muy usada que recomiendo es una que se llama Fester. La marca Fester es muy buena para el área de la construcción. También Pues ya. el color de los impermeabilizantes normalmente suelen ser rojos, verdes y blancos por las pinturas. Eso es importantísimo, aunque no parezca, pero tiene que ver mucho con un tema de estética de la ciudad. Eso lo verán cuando vean cosas como urbanismo y así, que la idea es que las ciudades sean parejas. En el caso de México casi no aplica eso. Nuestras ciudades son horribles en cuanto al diseño urbano y es porque nunca se ha seguido ni se ha respetado el PDU ni las disposiciones locales. En cambio, si tú viajas a otro país, un ejemplo, Estados Unidos, cuando vas en el avión, te das cuenta cómo luego toda la ciudad está organizada, que inclusive todos los techos son del mismo color, del mismo acabado, con dos aguas. Todos, excepto en las fábricas. Entonces tú perfectamente desde el cielo puedes ver cómo está la distribución urbana, dónde es la mancha urbana, dónde están las zonas protegidas, dónde están los comercios, dónde están los clínicas, dónde está todo. Y bueno, eso es una cuestión que es más adelante, pero normalmente en México usamos rojo o verde, que son los dos impermeabilizantes colores por default. Sí, y pues ya, es todo. Muy bien, muy completo, muchachos. No sé quién tenga que comentar algo más. 6:27. Entonces, bueno, ya nada más para desestresarnos un poco, vamos a abrir Revit. Y hoy nada más vamos a ver cómo se colocan las columnas. ¿Sale? Es muy sencillo, se los voy a explicar en menos de 5 o 10 minutos. Terminamos ahí para que ustedes ejecuten las columnas en su proyecto. Y ya mañana entonces veríamos lo que nos falta de vigas y losas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a abrir Revit. Vayan ustedes también aperturando Revit, por favor. ¿Vale? A mí en lo que me abre, ya vuelvo un segundito.
muy bien, ya estamos por aquí. Fui tantito a tomar agua. Vale. Voy a presentar mi pantalla. Espérenme. Aquí, pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, entonces para colocar las columnas, abrimos nuestro proyecto que estamos utilizando de ejemplo. Puede ser el de edificación media. Pueden abrir una plantilla nueva, recordando que sea la de estructuras, por favor. Entonces, yo voy a aperturar una nueva plantilla estructural. Ahí está. Para explicar esto de las columnas. Gracias. Vamos a esperar que abra tantito. Ahí está, como siempre me abre. Primer paso, configuramos las unidades, verificamos los niveles y empezamos a trabajar en nuestro Revit. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver en alzados, alzado norte. Vamos a verificar que tenemos dos, nivel 1, nivel 2. Bien, para este ejemplo nos basta. Voy a poner otro nivel, nada más para que veamos unos ejemplos. Con LL. Voy a poner otro nivel aquí, a 6 metros. Y luego me voy a ir a un plano de planta estructural del nivel 1. ¿Vale? O sea, el nivel 00. Estando en este nivel voy a colocar unas rejillas. Voy a utilizar este de rejillas. Poner otras dos rejillas. Y la forma de colocar columnas es la siguiente. Para poder colocar una columna necesito siempre rejillas, ¿vale? O necesito un plano de referencia. O puedo ponerlas al aire también, pero no van a quedar ubicadas exactamente donde las quiero. Para colocarlas me voy a ir al menú estructura. Posteriormente donde dice pilar. Ojo, no se confundan con arquitectura pilar, porque en el caso de la pestaña de arquitectura van a poder poner unas columnas, pero que no son estructurales, que serían únicamente como decorativas. ¿Vale? Entonces voy a poner estructura, pilar. Se me va a habilitar en el cuadrito de propiedades una columna por default de acero. Yo voy a dar clic hacia abajo y voy a elegir la que dice hormigón rectangular pilar. Elijo esta, le pongo en editar tipo, le pongo duplicar y aquí le voy a ir colocando el nombre, por ejemplo, columna 1. Y esta columna va a ser de 0.50 por 0.50 metros. Modifico las cotas, 0.50 en B y 0.50 en Si H. solo me aparece la... Si solo le aparece una es porque no es la plantilla correcta o no está cargada la familia. Uno de esos dos motivos. Si solo le aparece la de acero, por ejemplo. Entonces le pongo Sí, en exacto. aceptar. Y ya voy a tener la de concreto. Vean que me tiene que aparecer, para dibujarla me tiene que aparecer en el plano. A veces aparece así, miren, no se ve. Y es porque está elegido este comando que se llama pilar inclinado. ¿Vale? Y es algo que luego no les deja dormir tranquilos. Así que si ponen pilar vertical, automáticamente ya pueden ver su columna. Para colocar la columna les decía, el siguiente paso importante es configurar esto que dice profundidad o altura. Profundidad es, si yo estoy en el nivel 1, que es el 00, si pongo profundidad voy a dibujar la columna de ese nivel para abajo. Si yo pongo altura voy a dibujar de ahí para arriba. ¿Sale? Entonces, da igual donde te pongas, solamente que entiendas qué significa profundidad y altura. Como yo estoy en el nivel 1 y voy a dibujar hasta el nivel 2, pues voy a utilizar el comando altura. Voy a ponerme en altura. Luego aquí donde dice no conectada, la voy a conectar desde el nivel en que yo estoy hasta el nivel 2. Entonces la voy a poner en nivel 2. Una vez que ya configure, pues fácilmente puedo o ponerla en el aire, como les decía, dando un clic, o aquí cuando tengo intersecciones de ejes, exactamente eso me ayuda para que se me centre y colocarla ahí centrada. ¿Vale? Un dato importante es que si yo tengo demasiados ejes,
por ejemplo, un montón de rejillas, ¿no? Y en todas las rejillas, en todas las intersecciones, va a haber una columna. Vean, por ejemplo, aquí 3 rejillas, 3 ejes de un lado y 3 ejes del otro. Vean, voy a borrar esta columna. Yo puedo poner el pilar, elegir mi columna 1 y utilizar este comando que se llama en rejillas. ¿Vale? Entonces, utilizando en rejillas, con el simple hecho de yo tocar una rejilla y luego la otra, automáticamente se me pone en ese lugar. O seleccionando todas las rejillas para que en todas las intersecciones se me coloquen los pilares. ¿Ya vieron? Y de manera rápida ya se me pusieron todos los pilares en cada una de las intersecciones. Y le pongo finalizar. Si me voy a la vista 3D, pues voy a observar que en este punto ya tengo todas mis pilares. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Entonces, bueno, una vez que ya tengo mis pilares, como les decía, yo me puedo ir al nivel 3, por ejemplo, y puedo dibujar desde el nivel 3 hacia abajo también, ¿no? Solamente que ahora en vez de utilizar altura, voy a utilizar profundidad. Y como están llegando desde el nivel 3, tendría que mandarlos del 3 al 2. Le voy a poner profundidad conectada con el nivel 2. Y voy a darle donde dice en rejillas para que se seleccionen todas. Y le pongo finalizar. Una vez que me vaya a la vista 3D, voy a tener las columnas que dibujé del 1 al 2 y las columnas que dibujé del 3 al 2. ¿Ya vieron? Un beneficio es que si tú te equivocas en Revit, es muy manejable. Simplemente en el 3D seleccionas. Supongamos que no es columna 1 la familia, es la familia de la viga, la columna de la seleccionas y automáticamente Revit te la cambia, ¿ya vieron? Solamente seleccionándola y cambiándola de familia, ¿no? Supongamos que lleva esta, que dice tronc. Es una más como un Yo tengo perfil. una duda. Sí, dime. Cuando quieres ponerle, Ya no te escuchamos. cuando le quieres poner el material a las columnas y a los muros, se pone, según yo, si eliges el muro y le pones el material, tienes que picarle duplicar para que nada más se ponga en ese muro. Porque a mí se me puso igual en las columnas. O sea, el material que le puse a los muros se puso también en las columnas. A veces es un error visual, pero no te preocupes. Lo que puedes hacer es cuando, por ejemplo, también le puedes cambiar el material a las columnas. Bien lo dijiste, pero como Revit ya trae el material para las columnas por default, este que es realista de concreto, la verdad ¿Sí? no es necesario cambiarle la textura, porque la que se ve ya por de fábrica es buena, es un acabado de Claro, concreto bueno. las columnas, por ejemplo, arquitectónicas, Ujú. esas, porque es que son las que usé en verdad, las arquitectónicas, y se me pusieron como con el mismo material del muro. Pudo haber sido que cuando, mira, si tú seleccionas una columna y tienes esta familia C1, cuando le pones editar tipo, Duplicar. ajá, no, más que duplicar, mira, en el caso de las columnas, el material se modifica por aquí, mira. Aquí donde dice materiales y acabados en propiedades, ahí dice hormigón moldeado in situ, ¿ya viste? Okay. Si tú aquí en los 3 puntitos le tocas y eliges otro material, supongamos ahorita le voy a cambiar para que veas, pues obviamente se te va a cambiar. Hay un pequeño como glitch o bug que a veces creamos materiales y como que se replica en otro elemento que no lo creamos. Nosotros creamos un material para viga y se replica en una columna, ¿no? No te preocupes que a veces es un error visual que luego se quitas cuando renderizas, ¿vale? Okay. Entonces no hay problema. Solamente asegúrate que sí, tu columna diga hormigón y tu viga, a lo mejor es de otra cosa, diga madera, si es madera, tu muro diga loseta, si lleva loseta, ¿no? Y así cada uno tenga el nombre de su material. Por ejemplo, yo le puedo poner ladrillo a esto, con solo seleccionar ladrillo, le doy a aceptar, ¿no? ¿Ves? En teoría, mira, esa solita se le puso el acabado de ladrillo, ¿ya viste? Ok. ¿Ves? Solo que a la otra no, mira. En el caso de las columnas, el material se cambia manualmente uno por uno. En el caso de los muros, el material se cambia por familia. O sea, todo lo que sea ese muro va a llevar siempre el mismo acabado. En cambio, en el caso de las columnas, no, mira cómo cambia una y todas las demás, a pesar de que son la misma familia C1, aún así tienen materiales diferentes. Mira que este es ladrillo y este de aquí es hormigón. ¿Vale? Entonces, ahí ojito con eso.
Lo único que tienen que hacer de tarea para el día de mañana es colocar sus columnas de su proyecto, ¿no? Del que están haciendo de ejemplo, ¿sí? El día de hoy, como participación, es literalmente dibujar columnas a lo loco, así como yo dibujé ahorita, únicamente para comprobar que hoy vimos columnas. Y luego, como tarea, es la entrega de mañana, que sería las columnas de su proyecto que han venido haciendo. Por eso les decía que tenía que hacer un proyecto que tuviera todo, columnas, vigas, todo, para que lo fuéramos modelando mientras íbamos aprendiendo en clase. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa, muchachos? ¿O duda? ¿Todo claro? En hormigón, Oh, claro. en hormigón yo solo tengo cosas circulares. Bueno, más bien una circular. En prefabricado sí tengo ya varias. No sé si esté bien. No, mira, pones estructura pilar. Si no te aparecen, le pones cargar familia. ¿Le pusiste ahí? Sí, sí, sí. Pues estás buscando mal. Tienes que buscar en familia y le tienes que poner aquí US Metric. Y en US Metric tienes que buscar Structural Columns. Mira, en Libraries buscas US Metric y tienes que buscar una que se llama Structural Columns. O sea, columnas estructurales. Y ahí adentro te dice concreto, mira. Y dentro de concreto está la columna de concreto rectangular. También está una circular y también está otra cuadrada. Yo creo que tu Revit ha tenido muchos problemas porque a lo mejor no es la plantilla adecuada la que estás usando. A lo mejor sí. Sí, a lo mejor está mal la plantilla. Porque qué raro que no te aparezca, mira. Yo ya mostré la ruta, aquí está la ruta. Sí. Disco C, Program Data, Autodesk, RBT 2020, Libraries, US Metric, Structural Columns, Concrete. Inclusive, yo te la puedo pasar aquí por el grupo. Tú le das doble clic y automáticamente se instala en el Revit. Ah, ok, ok. O sea, también se ¿Podríamos puede. hacer eso? Sí podríamos, pero se me hace muy raro que tu plantilla esté fallando. Y toda la clase nos vamos a llevar así. Todas las clases siempre me falla esto, pásamelo. Entonces hay que buscar la plantilla adecuada. Yo lo que Ok. haría es que busca bien la plantilla o pídele a algún compañero que te pase su plantilla si todo le está funcionando bien y que te hagan el paro de pasártelo para que así no tengas Va, plantillas. va. Sí, porque te va a pasar todas las clases, entonces después el muro no te va a servir, te va a tener que pasar muros, luego no te van a servir las vigas y así todas las clases pasando. Para que no se te Sí, sí, complique, sí. mejor que ya tengas la plantilla buena. Ok. Ah, entonces, bueno, déjame esta vez te lo paso. Aquí le voy a poner en más, chatear y por el grupo. Y con solo abrir ese archivito ya se te va a instalar la columna. Del escritorio. Ahí está, ya te la mandé. A ti y a todos Va, los que la necesiten. va, ¿Vale? gracias. Bien. Y luego lo que vas a hacer es que vas a ver como que si no ha pasado nada. Entonces lo que tú puedes hacer es que te metes a el Revit y estando en el Revit vas a volver a instalar poner la columna, Structural Columns, y automáticamente ya te debe aparecer la familia cargada. Ujú. Y Sí, ya, sí, sí, eso ya me. sería lo que te va a ayudar. Nada más voy a subirles las tareas y las participaciones y ya con eso. Un segundito. En actividades. Hay varias tareas que nada más dicen 4, Ojito con eso. Apuntes de clase y guía de Revit. A ver. ¿Por qué actividad vamos? Vamos por la actividad 4 y la participación 3. Entonces, participación 3. Y actividad 4. Bien, ya está la participación y ahora falta la actividad 4. Actividad 4 es
Ejemplo de Revit, columnas. Parcial 2, 100 puntos y se entrega el día de mañana a la hora de la clase, o sea, 11 de junio. Perdón, 12 de junio. A las 16 horas. Okay, vamos a ver. Voy a compartir rápido la pantalla para que vean que ya está todo bien. Como pueden ver, son los apuntes de hoy y el ejemplo de que van a hacer para mañana. Las dos se entregan el día de mañana a las 4 de la tarde. ¿Alguna duda con que está cargado en el Brightspace? No, ya está todo correcto. Bien, perfecto. Entonces, bueno, así vamos, muchachos. Los dejo para que empiecen a trabajar en esta entrega de mañana. Como vieron, columnas es muy sencillito. Igual mañana, como siempre, checamos la tarea. Si hay alguna duda de columnas o así, lo volvemos a repasar, no hay problema, porque hoy fue rápido. Y pues mañana vamos a continuar con un repaso de columnas, vigas y losas y cubiertas también, si nos da tiempo. Ahí vamos viendo dependiendo de cómo nos va dando. Porque ya mañana les voy a traer otro proyecto ejemplo que vamos a importar y vamos a empezar a hacerle todas las losas a ese edificio que les voy a traer para practicar con ese proyecto. Y luego ustedes de tarea van a hacer el suyo, como siempre. Hoy, como ya quedaba poco tiempo, pues puse columnas al aire. Pero la idea es ponerle las columnas a un proyecto que ya exista. También quiero enseñarles cómo hacer una columna irregular, porque Revit solo tiene columnas cuadradas, circulares y rectangulares. Pero ¿qué pasa si tenemos una columna como las que pusieron en forma de este simbolito de Tetris, en forma de T, ¿no? Pues hay que aprender a hacerla. Entonces, si nos da tiempo también mañana, les enseño cómo se hace una columna irregular. O a lo mejor una columna en forma de esquina, en L. También esa la podemos ver cómo se hace en el Revit. ¿Sale? Entonces, bueno, mañana vamos a checar eso. Y por lo pronto sería todo. No sé si hay alguna duda para que terminemos. ¿Todo bien? Vale, pues entonces dejo de grabar.